No cabe duda que el desarrollo y anuncio de Half-Life Alyx tomó a todos los fans por sorpresa, sobre todo cuando las esperanzas de ver un hipotético episodio 3 o incluso un Half-Life 3 estaban por los suelos tras tantos años de silencio por parte de Valve. Un montón de entidades, texturas, armas, modelos y enemigos parcialmente programados figuran en el código de cada entrega de esta saga, que Valve siempre retira por diversas causas, y Half-Life Alyx no es una excepción. En este vídeo hablaremos de los enemigos de este juego que se quedaron sin usar en la campaña. Parte de ellos permanecen en los archivos con una inteligencia artificial medio acabada, de algunos solo se dispone de sus modelos sin las texturas terminadas, y de otros solo un concepto, indicando que no pasaron más allá de su primera fase de desarrollo, y que tuvieron que ser retirados de los planes de la historia, algo que duele a todos los fans, especialmente si sabéis a qué enemigo en concreto me refiero. Empecemos por una de las criaturas que más he hecho en falta, el Fast Headcraft. Nuestro cangrejo atleta, presente en Half-Life 2 y sus episodios, fue retirado de la campaña, pero aún permanece en los archivos de esta entrega con varias peculiaridades. En primer lugar, y lo más notable de todo, es el tono de su piel. Mientras que en Half-Life 2 tiene una coloración bastante parecida al Headcraft normal, aquí parece que iba a ser negro, recordándonos a su primo venenoso. La parte final de cada una de sus cuatro patas tiene un color rojo, aunque es un poco difícil de apreciar, y en su parte inferior podemos ver una boca dentada, muchísimo más detallada que en Half-Life 2, y bastante intimidante cabe decir. Hay ciertas teorías entre los fans que dicen que esta nueva pigmentación es solo una textura temporal, debido a su retirada del juego, aunque hasta donde he llegado a leer, Valve no se ha pronunciado sobre este tema. En segundo lugar, su inteligencia artificial es bastante pobre, no reaccionará a los ruidos que hagamos y muchas veces nos ignorará. Solo en raras ocasiones decidirá atacar al acercarnos mucho, pero volverá a olvidarse de nosotros tras saltar. Y en tercer lugar, no emite ninguna clase de sonido al estar quieto y al lanzarse a por nosotros, aunque lo más seguro es que fuese a usar los mismos que los del Headcraft normal, como ya ocurría en Half-Life 2. Dario Casali, diseñador de niveles desde el primer Half-Life, comentó en una entrevista de GameSpot que tuvieron que retirar tanto al Fast Headcraft como al Fast Zombie porque la impresión de tenerlos al doblar una esquina y verlos lanzarse a por ti sin darte tiempo a reaccionar era demasiado para el jugador. En otras palabras, Valve sabe que la realidad virtual ofrece una experiencia mucho más terrorífica y lenta en cuanto al gameplay, y los jugadores seguramente no darían abasto con lo rápidos que se mueven, y lo terrible que sería verlos saltar a tu cara con esa boca dentada. Que fuese negro no ayuda a lo fácil que se habría ocultado en la oscuridad, de ser ese color su textura definitiva. El Fast Zombie también iba a estar presente en la campaña, pero se retiró por el mismo motivo que el Fast Headcraft. Su velocidad y aspecto harían un completo horror pelearlo de cara al jugador. En el documental interactivo, conocido como Half-Life Alyx Final Hours, se nos revela bocetos en sus primeras fases de desarrollo, de cómo iba a lucir el Fast Zombie, especialmente los detalles de su nueva cara. Se cree que fue retirado y su modelo rediseñado para los zombies normales sin camiseta, que a veces se encuentran en el juego. Si añadiésemos el Fast Headcraft negro a su cabeza, quedaría tal que así, por si tenéis curiosidad del resultado final. No me quiero ni imaginar los infartos que nos daría verlo con el modelo de Half-Life 2, pero mucho más detallado. El Headcraft blindado iba a tener una variante donde le crecerían pequeños cristales rosados en su parte posterior. No se sabe dónde nos lo encontraríamos o si tendría alguna habilidad nueva, en comparación con su versión normal. El Jelly Bobber iba a ser una criatura seniana inofensiva, que flotaría alrededor de la biomasa de Sen, en la zona de cuarentena. Al parecer, nunca iba a atacar a Alyx ni cuando fuese provocado. Juzgando su modelo, iba a tener el tamaño de un cachorro. Carece de ojos, tiene varios tentáculos largos en la parte delantera e inferior de su cuerpo, varias antenas más cortas a los lados, una aleta y una cola delgada al final, y un saco de color verde amarillento en la parte inferior. Es desconocido en qué capítulos nos los encontraríamos, o cuál iba a ser su función aparte de ser un alienígena no hostil. Al ser invocado con la consola, dará vueltas en círculos. Si lo disparamos, simplemente desaparecerá sin dejar un cadáver. Guarda un cierto parecido con la carabela portuguesa, una medusa muy peligrosa encontrada en las regiones tropicales del planeta. También se parece un poco al Flocking Flota, otra criatura eliminada del primer Half-Life que volaría y solo atacaría al jugador al ser provocado. En un principio, nuestro viejo amigo Jeff iba a ser un robot de la Alianza, con la cara dañada para hacer evidente su ceguera. Llevaría en la mano derecha una especie de pinza enorme que a su vez estaría acoplada a su cintura. Pasó por varias etapas de desarrollo. En algunas se puede ver que iba a tener un rostro humano con varios implantes tecnológicos alrededor de su cara. En otros conceptos iba a ser un soldado de la Alianza, con bebés tentáculos del primer Half-Life creciendo en su espalda.
Los desarrolladores al final optaron por una apariencia única que no perteneciese a ninguna facción y que fuese hostil contra los Heathcraft, pese a ser considerado un seniano, ya que como sabréis en el producto final es un empleado de materiales peligrosos zombificado por algún tipo de espora infecciosa de Sen. Una curiosidad menor, ya que hablamos de Jeff, es que iba a ser asesinado por las hormigas león, pero Valve sintió que esto dejaba a los jugadores con una opinión neutral sobre su final, por lo que se optó por dejar que nosotros tomásemos la decisión de matarlo o no con el compactador de basura. Se planeó que el soldado estándar de la Alianza regresara en Half-Life Alyx, aunque solo se completó un modelo para un prototipo inicial. En los archivos aún se puede encontrar el modelo, pero le faltan varias texturas. Sin embargo, entre las texturas incluidas hay variaciones de color. El marrón corresponde al soldado con escopeta de Half-Life 2 y sus episodios, el amarillo a la clase comandante y el verde a la clase supresión. Es muy posible que cada color acabó convirtiéndose en los 4 soldados exclusivos encontrados en la zona de cuarentena durante los eventos del juego. Max Aristov, artista 3D en Valve, que ha trabajado en Dota 2 y en Half-Life Alyx, mostró el resultado final del soldado con las texturas añadidas, si no lo hubiésemos encontrado en la campaña. Desde luego, es un trabajo impresionante. Varios fans han porteado estas texturas para Garry's Mod, en forma de add-on, en el caso de que la gente quiera tener a los soldados usando este modelo. El Combine Recon es otro soldado sin usar que permanece en los archivos del juego, sin texturas. Parte de los materiales de su modelo se refieren a él como el Combine Grant, lo que posiblemente sugiere una relación entre ambos, o que iba a ser un prototipo de este. Entre algo a destacar de su modelo es que el filtro en su máscara de gas se encuentra a la derecha, cuando todos lo tienen a la izquierda. También lleva varias bolsas y una mochila en la espalda, que se conecta a una válvula en el pecho de su traje. Posee un efecto de partículas que consiste en un destello azul a modo de señal, que dispararía al cielo. Con esto podemos deducir que este soldado de reconocimiento alertaría a las demás tropas al visualizar a Alyx, al igual que hacía Protección Civil al ver a Gordon al principio de Half-Life 2, aunque esto es solo una teoría mía. Mientras que las minas rodantes que nos encontramos en Half-Life 2 y en el episodio 1 no aparecen en la campaña, todos los soldados de la Alianza de la zona de cuarentena poseen líneas de diálogo sin usar donde las mencionan. Os dejo unas pocas conversaciones de ejemplo. Analizando esto, es posible que Valve planeó que Alyx fuese a reprogramarlas y a usarlas en contra de la Alianza, como ya vimos en el episodio 1 en la Ciudadela. Una pena que esto al final se desechara, porque es algo que le habría pegado mucho con su multiherramienta. El Combine Horse es un caballo domesticado por la Alianza, al que le han cortado la cabeza y acoplado una placa metálica con varios cables dentro de su cuerpo. Su único boceto figura en el documental interactivo de Half-Life Alyx Final Hours. En este concepto se puede apreciar que un soldado lo montaría, llevando una lanza aturdidora. No hay una explicación de por qué se retiró. Quizás los escenarios eran demasiado pequeños para este pobre animal, aunque habría estado bien ver uno durante la introducción antes de que capturasen a Eli Vance y a Alyx. El usuario Sterling Thompson, junto con otros artistas, se encargaron de confeccionar un modelo a raíz del boceto. Su trabajo y varias imágenes del caballo se pueden encontrar en la workshop de Half-Life Alyx. El Combine Cremator, un enemigo de la beta de Half-Life 2, también se planeó para este título, y que volvió a ser retirado. Solo se hizo un concepto de él, aunque esta vez sus ropas iban a tener un color morado, comparado con el de Half-Life 2 que iba a ser verde. Seguramente los íbamos a ver en la zona de cuarentena como mini jefes, desintegrando la biomasa seniana con su arma, que dispararía plasma corrosivo o llamaradas. Su papel fue reemplazado por los empleados de materiales peligrosos de la Alianza, aunque estos solo los encontramos como cadáveres o zombificados por un Heathcraft. Sterling Thompson también recreó al Cremator, haciéndole un modelo e incluyendo varias animaciones. La verdad es que le ha quedado un trabajo impecable, que parece totalmente oficial, ¿no creéis? Y para finalizar, se hicieron varios bocetos de distintos soldados, que acabaron siendo los 4 presentes que nos encontraríamos a lo largo de la campaña, portando distintas armas, cascos y equipamiento. Cabe la pena mencionar a uno de ellos, llamado Boar Capture, que parece que estaría especializado en cazar Vortigaunts refugiados por los alrededores de Ciudad 17, tal y como su nombre indica. Pues eso ha sido toda la información recopilada de varios enemigos sin usar, que se quedaron en los archivos o como meros bocetos que no pasaron de ahí. De todos ellos, sin duda, me quedo con la eliminación del Cremator por segunda vez. Parece que Valve disfruta dejándole siempre a las puertas de un juego oficial.
No he encontrado nada sobre el Poison Zombie, otro enemigo de Half-Life 2 que no aparece en esta entrega. Es algo muy extraño, ya que si aparecen los Headcraft venenosos, posiblemente los quitaron por la cantidad de munición que requiere matar a uno, y no es que en Half-Life Alyx abunden las balas precisamente. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.